Muy buenas tardes, a nombre de Semilla vamos a tener el gusto y el placer de participar la primera sesión para el nivel secundaria en base a la preparación para el ascenso magisterial docente del año 2021 y en este caso sobre todo en casuística, pero vamos a hacer primero una presentación general de lo que queremos tener como base para poder responder en nuevos, y pura casuística va a ser, pero primero queremos saber este, introductoriamente conocimientos que debemos tener, de los que yo ya me he referido como el Currículo Nacional de Educación Básica, conocer qué son las competencias, etcétera, ¿no? Voy a ampliar la pantalla. Por favor, si es que no pudieran verlo, me indican, abren sus micrófonos y me indican, profesor, no estoy viendo. O cuando haya un video que también les he traído a ustedes, un poco para motivar, ¿no? Y saber cómo debemos sentirnos para en el momento de enfrentar un examen. Y eso, si no se pudiera escuchar o no se escucha a través de la pantalla, yo no estoy al otro lado de la pantalla donde están ustedes, me podría decir, profesor, ¿sabe qué? No escuchamos, ¿no? Abren su micrófono. Si escuchan o si están viendo claramente, ya no es posible mantener la norma de convivencia, que es el audio debe estar completamente cerrado. Muy bien, perdón. Este marco general que les he traído es el conocimiento sobre qué es en sí lo que desea el Currículo Nacional de Educación Básica. El Currículo Nacional de Educación Básica en general está enfocado en la corriente constructivista, ¿no? Entendiendo por corriente constructivista aquellos pilares que permiten sustentar, ¿no?, el desarrollo de los aprendizajes con los estudiantes. O sea, todas esas teorías constructivistas que de diferentes autores, investigadores y pedagogos tenemos en cuenta. Sobre esta corriente constructivista, cuyo principal, digamos, constructo para nosotros es que los estudiantes construyen, justamente pues se llama, tiene la corriente constructivista, el que el estudiante construye sus propios aprendizajes. Y nosotros somos mediadores, de acuerdo a lo que dice Vygotsky, pero también facilitamos el aprendizaje, ¿no? Somos mediadores, ya dejamos de ser meramente instructores, como era la educación tradicional. O sea que nosotros éramos, digamos, los sabiondos, los que le damos conocimiento, y el estudiante, echado cabeza, o copiando en la pizarra, o lo que nosotros decíamos, desarrollaba las tareas. Ya no estamos en eso, estamos en un enfoque diferente. Y cuando hablamos del enfoque por competencias, es que queremos formar competentes, formar personas en el futuro que sean capaces de desarrollar todos sus recursos pedagógicos. Los recursos son las capacidades, todas esas capacidades que el estudiante tiene en sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, que están ahí, por si acaso. El conocimiento no es que se ha perdido, no se ha tomado en cuenta. El conocimiento es un recurso, es una capacidad que en conjunto, en forma combinada, hace que la competencia funcione, ¿correcto? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? En la pirámide, la que está en primer lugar es el perfil del egreso, en lo más alto. ¿Qué es lo que señala el perfil de egreso del estudiante? Señala, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, es todo aquello que durante su aprendizaje, en el desarrollo del proceso de enseñanza, justamente aprendizaje, el estudiante lo va a lograr desde que inicia, desde su etapa preescolar, escolar en 3, 4, 5 años, hasta la etapa secundaria. Lamentablemente, ahí hay un quiebre, no se continúa con los estudios superiores. Bien sería que así fuera, salvo algunos institutos pedagógicos, más no la universidad, no se expande. O sea, debería continuarse, que me parece interesante que los chicos desarrollen competencias, ¿no? Y ahí está la competencia, las palabras clave, acompañados también de los enfoques transversales, que no es nada más que las actitudes, los valores que nosotros pensamos desarrollar para el comportamiento y la actitud en las aulas, ¿no? De la forma como se comporta, incluyendo la parte ética, la eticidad, no solamente para el estudiante, en forma especial para el docente, para el profesor. Y ya sabemos las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y los desempeños esperados. Previamente estos desempeños hay que enriquecerlos, ¿no?, para que puedan llegar
hacia la planificación y luego la ejecución de estas en las clases, que ustedes lo hacen diariamente, ¿no? A través de un celular, a través de un equipo como el que tengo acá, o una computadora en un trabajo remoto que estamos haciendo. Todo esto lo tenemos que tener encuadrado. ¿Por qué? Porque esto es un marco general. Todo lo que vamos a hacer en 3 o 4 diapositivas posteriores a esta es tener un marco general. O sea, si usted apunta, esto tengo que, ¿no? Esto tengo que tenerlo bien claro porque va a venir en el examen, ¿no? Va a venir. No va a preguntar sobre competencia, por favor. No va a preguntar sobre capacidad, no. No estamos dando un examen de conocimiento de ese tipo del currículo nacional, pero sí tomarlo en cuenta en base qué competencia desarrolla el estudiante en mi área, qué capacidades se logran para que la competencia justamente logre su propósito y qué estándares miren o en cada nivel logrado hay que desarrollar y cuáles son los desempeños que estos realizan. Eso debemos tener, igual los enfoques transversales. Tener muy en cuenta eso, por favor. Vamos a ver un video brevemente para que de alguna manera motive a esta parte introductoria. Lupita es una excelente alumna. En sus evaluaciones siempre obtiene 10 de calificación. Pero a Lupita le da pavor tomar decisiones. Está acostumbrada a seguir instrucciones. Solo se siente segura cuando alguien le dice lo que debe hacer. A Lupita le es muy difícil hablar en público. Parece que no ha aprendido a vincular la escuela con su vida cotidiana. Es decir, Lupita no ha desarrollado competencias para la toma de decisiones ni para el manejo de información. Ella es muy buena, pero solo en la escuela. Pedro, el maestro de Lupita, es lo que se dice una eminencia. Ha leído bastante y sabe mucho. Cuando era estudiante, recibió innumerables galardones y reconocimientos. Pedro no puede entender por qué sus alumnos no se sienten motivados en clase. Y en cuanto a conocimiento se trata, no todos los alumnos son tan dedicados como Lupita. Pedro recuerda que aprendió de sus maestros cuando era niño y ahora repite las mismas prácticas que ellos utilizaban. Pedro no entiende por qué, si aquello funcionó tan bien para él, ¿por qué ahora esas mismas prácticas no funcionan para sus alumnos? Veamos ahora el caso de Juan. Cuando Juan era alumno, era excelente. Al graduarse fue el mejor de su generación. Ganaba concursos de conocimiento y sus maestros siempre estuvieron orgullosos de él. Sin embargo, Juan no sabe convivir ni respetar. Definitivamente, Juan no desarrolló competencias para la vida en sociedad. Lo que sucede es que Juan y Lupita fueron preparados únicamente para aprobar exámenes. Esta práctica, si bien facilita la retención de información, no desarrolla competencias, es decir, se adquiere sobrada información, pero no se sabe cómo utilizarla. A esto se llama aprendizaje inerte. Adquirir competencias implica saber pensar, saber hacer y aprender a conducirse, con valores individuales como sociales, tanto en la escuela como en la vida. Entonces, ¿qué se debe cambiar? Un buen paso será erradicar prácticas erróneas en la evaluación. En primer lugar, se debe comenzar a evaluar de manera formativa, no punitiva. Se debe dejar de evaluar para destacar a unos y marginar o sancionar a otros. Lo que debemos comenzar a hacer es evaluar para el desarrollo de competencias. Muy bien, ahí tienen una parte pequeñita de lo más o menos cómo debemos estar enfocados nosotros, los profesionales, para poder enfrentar un examen de esta naturaleza, ¿no? No hay que tener miedo al examen, debemos estar empoderados nosotros para poder reflexionar. Miren, la neurociencia, que es una, digamos, una
una cosa nueva de cómo trabaja el cerebro para poder realizar los aprendizajes, tanto el estudiante como nosotros, ya que estamos enfocados a nosotros porque nosotros somos los que estamos participando del examen, y que toma dos palabras muy importantes. Hay que desarrollar emociones, o sea, sensaciones emotivas, y hay que desarrollar la reflexión crítica. Hay que ser reflexivos, no hay que tomar la prueba como algo que viene solamente en forma teórica, sino hay que reflexionar. Esa palabra reflexionar la tienen que tomar en cuenta siempre, queridos colegas. Ser reflexivos y también actuar con emoción. Eso estudia la neurociencia, eso activa nuestro cerebro. El día del examen, por supuesto, tenemos que ir con esas ganas de hacer bien las cosas, ¿no? De estar emocionado frente a una prueba, más no estar cohibido, de repente estar malhumorados porque de repente no hemos estudiado lo suficiente. Recuerden que en el examen de ascenso de escala no están para evaluar nuestros conocimientos, nuestra especialización, nuestra especialidad, nuestra área. Está para ayudar a cómo enfocar la respuesta de lo que hacemos con los estudiantes, de nuestra labor docente. Por eso hay que tener en cuenta también al marco del buen desempeño docente. Ahí leamos los desempeños. Y en cuanto a las 9 competencias, ahí vamos a ver los desempeños. Y esos desempeños son importantes para realizar nuestro trabajo el día del examen. Van a ver que poco a poco, hoy es el primer día, mañana ya entraremos con casuística. Hoy vamos a entrar también con casuística, ¿ya? Sino que esta parte introductoria hay que tenerlo en cuenta. O sea, este material también se les va a dar, aparte de lo que ustedes ya deben haber leído, y si no lo han hecho así, leer un poquito más, ¿no? Pero son orientaciones, por ejemplo, de tipo profesional, de tipo de nuestra especialidad. Acá hacemos un resumen de todo, ¿no? Teniendo al perfil de regreso en primer lugar, porque a partir del perfil de regreso, con las competencias de los enfoques, está todo. Todo eso es el Currículo Nacional de Educación Básica, englobados en partes, ¿no? Pero que englobo, perfil de egreso, las competencias, junto con las capacidades, los estándares y desempeños, junto con los enfoques, y luego la evaluación y la tutoría, todo ese paquete se llama Currículo Nacional de Educación Básica, que fue aprobado el 2016 en julio. Muy bien, los enfoques transversales, ya le decía, las actitudes, los valores, generalmente para el estudiante y también para el docente, ¿no? Las definiciones clave, estas competencias debemos tenerlo en cuenta ya, pero de nuestra área. Recuerden que a nivel secundario son por áreas, ¿no? No es tanto como la primaria inicial, que ellos sí son de todas las áreas, ¿no? Un profesor de primaria va a tener que en cuenta las 7 áreas, tienen 7 áreas, y un profesor inicial tiene 4 áreas, pero nosotros no. Si usted es de matemática, pues sus competencias, capacidades, estándar y desempeño los tiene usted todos los días, porque en todo momento usted desarrolla como profesional, que es como profesor, que todas las veces realiza sus sesiones de aprendizaje o llamadas actividades de aprendizaje o sus experiencias, que estamos en experiencia 9, me parece, ¿no? Y luego las orientaciones pedagógicas, lo vamos a ver una por una. Estas orientaciones justamente son las que nos ayudan a desarrollar, ¿no? Acá está, a desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Para que el desarrollo de competencias se logre, debemos orientarnos qué es lo que vamos a hacer. La orientación es la ruta, el mapa que nos lleva, ¿no? La vía, la que nos va a indicar. La orientación es como la señal que nos lleva de un pueblo a otro, ¿no? Aparece ahí una señal, un pueblo a 30, 40 kilómetros, derecha, izquierda, esas son las orientaciones. Si usted se guía de acá, también lo va a tener en cuenta cuando hagamos estudio de casos. Ahí va a estar, le voy a decir, mire, ¿a cuál de estas orientaciones se refiere esta pregunta? Y ahí va a estar enmarcada. Téngalo en cuenta, sí, por seguro que ahí debe estar. Claro, en base, ¿cómo se cimenta el examen del ascenso de escala? Se cimenta en los conocimientos pedagógicos que usted tiene de su especialidad, en su planificación curricular que usted ya maneja, y juntamente con todo ¿no? Este bagaje de orientaciones pedagógicas, el marco de buen desempeño, donde está lo que usted va a desarrollar como profesional, tanto para el estudiante como para la enseñanza, usted, para que desarrollen aprendizaje los chicos, y además también de su propia especialidad, ¿no? Tener en cuenta otro enfoque es
a los estudiantes, sus intereses, sus características, su necesidad, lo tiene que tomar en cuenta. Si usted no toma en cuenta eso, no, va a venir inclusive preguntas de cómo los estudiantes se relacionan en el aula. Hay preguntas, por ejemplo, que vienen en todas, ¿eh? No es que en matemáticas no va a venir, que en ciencia y tecnología no va a venir, que en ciencia, sí viene. Generalmente viene más, pues, de repente en el área de ciencias sociales, pero viene 3 o 4, hasta 5 preguntas, viene, y ustedes lo saben. Esas preguntas tienen que enfocarlas bien, esas orientaciones pedagógicas que les vamos a dar lectura ahorita, que ustedes también la conocen, es la que nos van a enmarcar en ese enfoque reflexivo que digo que debemos tener. Ese enfoque reflexivo que nos ayuda a pensar cómo voy a orientar mi respuesta en base a las preguntas, a las 3 posibles respuestas. Cuando entremos a resolver la casuística, ahí les voy a hacer recordar, miren en cuenta. Si toman en cuenta esto, inmediatamente detecta la respuesta. O al menos eliminamos una y nos quedamos con 2. Porque en verdad, en todas las preguntas, si ustedes van a ver o han visto, han revisado, supone que han revisado sus anteriores participaciones o han revisado publicaciones de las pruebas anteriores, van a ver que dentro de las 3 alternativas, 2 están tan cimentadas, tan bien redactadas, que es una o es la otra, no hay otra, son tan parecidas, pero si usted tiene este enfoque reflexivo, este enfoque crítico, ¿no?, que a usted le va a ayudar, entonces inmediatamente acá, esta es la respuesta. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la casuística, y ahí les voy a hacer recordar. Muy bien, las orientaciones parten desde situaciones significativas. Nos señalan que para empezar el desarrollo de nuestra planificación y comenzar a formular nuestras sesiones de aprendizaje, nuestros planes curriculares, ¿no?, o llamados, experiencia de aprendizaje, actividades, pero que en CIMEL, ustedes saben que una experiencia de aprendizaje es idem a un proyecto de aprendizaje, y que una sesión es igual a una actividad donde están las competencias, las capacidades, etc. Y ustedes lo han hecho en su trabajo colegiado, algunos directamente de Aprendo en Casa, que ya vienen preparados, pero hay que adaptarlas al contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta también el contexto, o sea, todo aquello que es reflexivo y crítico, todo aquello que es innovador, todo aquello que es formativo, esa es la clave. Si usted, mi querido maestro, está notando eso, que mis respuestas deben ser, si es hacia el estudiante, de carácter formativo, nunca punitivo, o sea, no es sancionador, como decía el video, ¿no? Entonces, yo veo la respuesta. La A, esta significa que hay una sanción al estudiante. Lo elimino, o sea, prácticamente ahí tienes un tip, lo elimino ya, y me quedo con 2. Ahora va a depender mucho de la altura y sobre todo de la base que tenga de los conocimientos pedagógicos de mi especialidad, de mi área, y también los conocimientos que tenga de todo el marco curricular. Currículo Nacional de Educación Básica, marcos de buen desempeño docente, las orientaciones pedagógicas también el mismo currículo nacional, la evaluación que debe ser de tipo formativa, ¿no?, y la práctica pedagógica crítica reflexiva. Esos son los enfoques. ¿Qué significa un enfoque? Que yo me dejo a todo el resto y me dedico a eso, o sea, voy al foco, ya para ser más explícitos, ¿no? Tengo el foco prendido. Hay un conjunto de focos, porque el foco que yo voy a mirar es el que elijo yo, esa es mi mira, ese es mi foco, miro ahí como cuando miro a la cámara, el resto ya no me sirve. Entonces debo enfocarme en las competencias, eso es mi rol, esa es mi función, tengo que enfocarme en él. Los otros que vienen ahí para distraerme en la respuesta, lo dejo, lo quito de lado, porque estoy en un enfoque por competencia. Cuando hable de evaluación formativa, aquella que son, estoy en una evaluación formativa. Por lo tanto, el ministerio nunca va a hacer una pregunta y se va a responder con una evaluación que no sea de tipo formativo, porque ahí sí sería un error y con derecho a reclamo. Diga usted, estamos en un enfoque por competencia, esta respuesta no es la adecuada, ¿no? Aquí está mal planteada la respuesta. Ese es el camino. Y por favor, en cuanto al comportamiento con los estudiantes, por favor, es de carácter orientador, dialogante, diálogo, reflexión. 2 estudiantes que se pelean en el aula, usted va a buscar la respuesta, ¿dónde? Aquellos donde diga diálogo, ¿sí? Aquellas que diga diálogo. Si hay una respuesta que dice sanción, olvídese, justamente esa es la respuesta negativa, lo elimine y se queda con 2.
Ahora lee bien el centro de dos alternativas, porque como les digo, el TIC que deben manejar todos nosotros, todos los profesionales que van a en la evaluación, es que, perdón, es que están enfocadas siempre, no casi siempre, siempre, ¿no? Están enfocadas a ese tipo de respuestas. Por lo tanto, si hay el comportamiento de una pregunta que hable de los estudiantes, cómo se están comportando, pues ahí está la respuesta. Cuando hablen de los enfoques transversales, igualito, los enfoques transversales, los 7 enfoques, si están enfocados en el ambiente intercultural, ¿qué nos dice ambiente intercultural? Que tenemos que tener en cuenta la pertenencia del individuo, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero? Comunidad, localidad, región, provincia, región, país. ¿Cuál es lo primero para el estudiante? Ya me dijeron, ¿alguien se atreve a responderme? Si me dan posibilidades de una actuación, de una actividad que es un estudiante en relación a una parte de interculturalidad, una pregunta que sea de ese tipo, a ver, me adelanto, y me hablen de su comunidad, de su localidad, de su provincia, de su región y su país, ¿cuál es la que esté enfocada a su entorno? La comunidad. La comunidad. Lógico. Gracias, amigo. O sea, si usted encuentra varias respuestas y encuentra comunidad, ya pues, ¿para qué va a buscar el resto? ¿Se dan cuenta los tips? Para eso es esta preparación. No es para venir a, ¿qué cosa es esto? Sino que aquí estamos haciendo un repaso que tengan. Es comunidad, pero si las demás hablan del país, hablan de la región o no tienen relación con lo que está señalando la premisa de la pregunta, pues de hecho ya le está diciendo. Entonces, eso que tienen en cuenta. Hay que ser reflexivos, críticos, orientadores. Y si hablan y hay una disputa en el aula, varias preguntas hay de ese tipo. Hay una disputa en el aula, un estudiante de repente, porque ser de otra zona, le está haciendo bullying, ¿no? Y entre las respuestas viene diálogo, viene reflexión. ¿Cuál es la respuesta? Diálogo y reflexión, donde señale que aplicamos el reglamento interno, lo llamamos al director para una sanción o le marcamos la tarjeta. No se deje llevar por lo que usted piensa que debe ser así, o de repente no, estamos estamos con los estudiantes para un trato reflexivo, dialogante. Tomar en cuenta que nunca es, es algo punitivo, o que hable del error, que hable donde la profesora le señala los errores. Ya, de hecho, ¿usted qué dice? Esta respuesta es falsa, porque no le vas a ver los errores al estudiante. Por ejemplo, cuando hacemos la retroalimentación, ¿a dónde nos vamos? Estamos haciendo una revisión de los errores y le decimos, Juanita, te has equivocado acá, has cometido un error. Esa será la respuesta, que usted lo mande a través de eligiendo de repente una retroalimentación descriptiva. Usted hará así, te equivocaste acá, Juanita, corrige. Esa será, a ver, ¿quién me dice? ¿Esa será la respuesta? O dirá de otra manera, Juanita, se está hablando de ecosistema, recuerda que se habla de ecosistema, recuerda eso. De repente la pregunta habla de seres bióticos y abióticos, ¿se dan cuenta? Y la otra que diga, Juanita, te equivocaste, corrige. ¿Cuál de ellas será la indicada para una retroalimentación? La primera, la que diga que se trata de eso, o sea, es descriptiva, te está señalando, o también puedes hacer preguntas, interrogantes, y cómo le puedes mejorar, a qué te comprometes, por qué lo puedes hacer. Eso es. Entonces, hay que tener en cuenta eso, colegas. En el examen vayamos a eso, y esa va a ser la forma en que vamos a aprobar y con una alta calificación. Si ustedes tienen todos estos tips en mente y lo van a tener. Muy bien. Partimos de una situación significativa, decíamos, ¿no? Quiere decir, de mi entorno primero hacia afuera. De lo interno al externo, ¿no? Parto de una situación real, pero también puede ser simulada. Alguien me preguntó, profesor Venegas, pero cuando usted dice simulada, ¿puedo hacer cualquier cosa entonces? No, 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 no. Está hablando de simulada con aquello que podría tener esa comunidad. Si estoy aquí me han hablado de Alto Marañón, me han hablado de Purús, y me señalan que yo voy a hacer una clase de dengue, vamos a suponer, no sé tanto la realidad exacta de Ucayali en Purús. Y ese dengue no se ha dado en Purús, pero sí se ha dado dañadamente, se ha dado en otras provincias, distritos cercanos,
el estudiante sabe lo que es el dengue, entonces yo puedo hacer una situación significativa, por ejemplo, de repente que conozcan, ¿no? O que ver cómo podemos mejorar, qué sé yo, enfrentar, ¿no? Hacer en comunicación, en el área de comunicación, por ejemplo, hacer un cuadro descriptivo de la enfermedad del dengue, ¿no? Cuáles son los síntomas, cuál es el vector, etcétera. Lo podemos hacer, pero ¿por qué lo está haciendo? Si aquí nunca ha habido dengue, oiga, pero puede haber, los niños saben, porque se enfocan en los diferentes lugares, aparte de comunidad no hay. O sea, puede ser lo que hay en el entorno, o también puede ser una situación simulada. En ese sentido, entonces debemos enfocar. Entonces, todo tiene que partir de una situación significativa. ¿Qué quiere decir además significativa? Que sean de tipo, a ver, que le obligue al estudiante al esfuerzo, que vaya más allá de sus propios conocimientos y saberes, o sea, que sea capaz de ser retadora, que no sea tan sencilla la situación significativa que se plantee, que las situaciones sean retadoras y de esfuerzo para el estudiante. Solo así lograrán, y ojo, cuando ustedes ven en el ministerio, dice que las competencias deben ser potentes, miren esa palabra, potente. Ahora dirá, pero profesor Venegas, pero eso que están diciendo, ¿de qué nos sirve en el examen? Cuando venga alguna pregunta y hable de potencia de la competencia que en tal área desarrollado, esa va a ser la respuesta. Para eso le estoy diciendo yo. Entonces, esa es la respuesta, pues. Ah, no, aquí no hay mucha exigencia. Esta es, porque aquí sí hay exigencia. Entonces, esta es la respuesta. Porque va a haber de ese tipo, ¿no? Donde se parecen tanto, pero en alguna de ellas está alguna idea que se ha dicho acá o que ustedes ya lo tienen en su, digamos, ya en sus saberes, ¿no? Luego, hay que generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Cuando uno quiere que los estudiantes se motiven, o sea, muestren interés, pues hay que generarlo. ¿Y cómo se genera? Con un buen propósito de aprendizaje. Ustedes saben que el propósito de aprendizaje es una de las primeras partes que tiene nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? El propósito, donde están las competencias, capacidades de desempeño, las evidencias, instrumentos de evaluación, etc. ¿Cómo generamos interés? Con aquello que al estudiante le parece que le resulta importante, lo motiva a participar. Aquellos temas que no son importantes, no le interesa, son de fácil resolución, ni le importa, porque es tan sencillo que no le interesa, pues, ¿no? Es mejor trabajar con la contaminación del río Cayala que trabajar con otras realidades que no le competen, o que hable del Amazonas, pero mi río Cayala es de mi pueblo. Entonces, a mí me interesa conocer cómo está contaminado el río Cayala de mi pueblo, ¿no? Y cómo lo hacemos, etcétera, ¿no? Va a depender mucho del interés que intente o quiera que el profesor desarrollar en su estudiante. Otro aspecto importante como orientación, deben estar enfocadas al aprender haciendo. No todo está en el conocimiento, no todo está en que nos digan conceptos, concepciones, teorías, corrientes. No, 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 no. Es que lo hagan. Ese aprender haciendo es fundamental porque forma parte del saber hacer. Recuerden. A propósito, las competencias, queridos colegas, tienen tres dimensiones importantes y ustedes seguro la deben saber. Una dimensión es el saber ser, ¿no? El saber hacer y el saber conocer. Saber conocer están los conocimientos. El saber hacer está las prácticas que hace el estudiante, cómo elabora sus tareas, cómo lo desarrolla sus tareas, cómo elabora algunos materiales junto con nosotros, cómo desarrolla paso a paso y con la presencia del docente. Demostrar que los estudiantes no desarrollan pruebas o evaluaciones de tipo lapicero y papel. Lapicero y papel, le doy la prueba y responde. Eso se llama lapicero y papel. ¿Ah? No somos profesionales de ese tipo.
La matemática está bien, si hay profesores de matemática acá, está bien, le damos, pero es una parte de la evaluación. Pero nos estamos olvidando que son tridimensional la competencia. ¿Y qué es del saber hacer? ¿No? Que desarrolle las baterías de ejercicio con nosotros. Si le damos una batería de ejercicio para que lo desarrolle y nosotros no estamos presentes luego para verlo in situ, para ver cómo lo desarrolla, ahí solamente estamos en el saber conocer. Pero si lo hacemos, que esa batería de ejercicio, al menos uno de los ejercicios, me lo demuestre, ¿no? Me lo demuestre, que así va hecho el ejercicio, está en el saber hacer. Y si frente a ello le veo la actitud de responsabilidad, de trabajo en equipo con sus demás compañeros, está el saber ser. Estas tres dimensiones, por eso es muy difícil interpretar a la competencia. No es tan sencillo. Antes teníamos puro conocimiento, o sea, solamente una dimensión de la competencia, es tridimensional. No solamente es saber conocer, también es saber hacer, de aprender haciendo, y también es saber ser. Y luego todo eso se confluye en el saber convivir. Ahí están los 4 saberes, por si acaso. Muy bien, el aprender haciendo, ¿cómo? Ejercicios, tareas, trabajo en laboratorio, qué sé yo. Partir de los saberes previos que los estudiantes deben saber, o el profesor debe recoger cuánto sabe mi estudiante para poder yo enseñarlo, ¿no? Todo estudiante conoce algo de la realidad, por lo tanto tiene un paquete de respuestas frente a la interrogante que yo planteé. A partir de ahí yo sabré qué hacer. Entonces, en algunas preguntas va a venir con eso. ¿Se dan cuenta? Esto me va a servir para eso. En algún momento hay una pregunta que apunte. Justamente busca rescatar los saberes previos. Y está ahí clara. De repente no dice saberes previos, sino en qué lo he oído. ¿Cuánto conoce el estudiante? ¿A cuánto conoce? A saberes previos. Esa es la respuesta, ¿no? Por ahí está la pregunta. Ya yo lo enfoco ya. Para eso es importante esta orientación. Construir el nuevo conocimiento, correcto. Partiendo de lo que sabe el estudiante, yo le puedo inmediatamente empezar desarrollando mi propósito para darle el nuevo conocimiento de acuerdo a lo que dice Bianchi ayer. Aprender del error. El estudiante se equivocó, ¿sí? Al construir su nuevo conocimiento, se equivocó. Ojo, el estudiante a partir de su error puede aprender, pero lo que no puede nunca el profesor es decirle, te has equivocado, no has aprendido nada. Esas clásicas respuestas o preguntas que hacíamos nosotros y hacían que lastime inclusive la autoestima del estudiante. No hay error del estudiante. Si hay el error que nosotros notamos es para que construya su saber. Por lo tanto, de ese error se puede aprender. Se llama aprendizaje del error. Se llama enfoque del error. Hay que leer un poquito de eso. Vayan a Google, busquen enfoque del error y va a aparecer cantidad de ejemplos, etc. Si alguna de las preguntas del examen estén enfocadas a esta orientación, ahí lo tenemos. Ah, ya, esta respuesta está en base a eso. Ah, cara, esta es, así, sin mirar al lado, esa es la respuesta, porque es una orientación, y el currículo nacional lo señala, por lo tanto la respuesta está enfocada. Generar el conflicto cognitivo, es romper con aquello que el estudiante trae inmediatamente, producir una interrogante, ¿y ahora qué hago? Que yo pensaba que era así, ahora me resulta que el profesor me dice que hay otro. Que todas las plantas ya no son de color verde, sino hay otras plantas que sí pueden tener otros colores. El estudiante siempre supo que eran de color verde, pero ahorita el profesor le señala, y sabes que hay otras plantas que no son necesariamente de color verde. Ah, que hay otras, correcto. Entonces, ¿no? Que no hay una forma solamente de hacer ejercicio con las 4 operaciones, como lo hacíamos en primaria, matemática en secundaria, que también yo lo puedo emplear otras como la potencia, de repente productos notables, o qué sé yo, ¿no? O sea, que hay otras cuestiones que van de mayor superioridad, ¿no? De mayor nivel. Entonces, por ahí se genera el conflicto cognitivo, entonces, ya, y le despierta el interés también. Mediar el progreso de estudiantes de un nivel, digamos, inferior, de menor aprendizaje a un nivel superior. Recuerden, al estudiante hay que darle lo que el estudiante necesita. Si usted le da en forma muy simple y mínima, es un problema. Si usted le da de muy complejo los conocimientos o las competencias que usted desarrolle, va a originar un caos en el estudiante. Solamente es un término medio, digamos así, y que luego va a tendencia de lo simple a lo complejo. Porque si es muy sencillo,
el estudiante no va a aprovechar nada. Si es más complejo, muy complejo para el nivel, recuerden, para eso hay que medir ¿quién? El estándar de aprendizaje. Ahí está, ahí señala cuál es lo que yo debo evaluar en las competencias. ¿Qué competencias son las que debo desarrollar en ese determinado grado, de acuerdo al nivel de los estándares? Entonces ahí tienen la mediación. Y finalmente promover el trabajo, la penúltima de las 10, promover el trabajo cooperativo. Es mucho mejor. Esto también viene en preguntas, porque forma parte de conocimiento de los estudiantes. Una de las acciones que se debe desarrollar en los trabajos con los chicos es desarrollar el trabajo cooperativo. ¿Pero qué es el trabajo cooperativo? En que todos apoyan, todos aportan máximamente lo que pueden dar. ¿Cómo se diferencia el trabajo cooperativo con el trabajo colaborativo? Que también el Minedo o el currículo nacional lo destaca, ¿no? Porque el trabajo colaborativo es lo que puede dar el estudiante y el trabajo cooperativo es todo lo que tiene que dar el estudiante. Porque el beneficio es para todos. Recuerden que ese término cooperativo viene de cooperativa y cooperativa tienen sus socios. Si ustedes de repente pertenecen a una cooperativa de ahorros, saben que el socio, mientras más aporte, todo se beneficia. Si menos aportan, hay menos beneficio. O sea, ahí está la idea de que es mejor promover el trabajo cooperativo, donde todos dan todo lo máximo que puedan y no solamente colaboran con lo que saben o lo poco que pueden dar. Y finalmente, la 10ª orientación es promover el pensamiento complejo, que va más allá de lo que nosotros le podamos dar, ¿no? Es el pensamiento que nosotros debemos proveer en ellos, que no se quede simplemente en el pensamiento simple que le hemos dado o de los conocimientos, las competencias que le hemos dado, sino que sea capaz de ir más allá, de lo autorregularse, adquirir la autonomía, generalmente se hace en secundaria, pero no quiere decir que en primaria también desarrollen el pensamiento complejo, sino que a mayor edad evolutiva en el aprendizaje, el pensamiento complejo puede aflorar con más prontitud, ¿no? Y eso ya requiere un pensamiento diferente. Generalmente hablamos de pensamiento reflexivo, ¿verdad? Pero el pensamiento complejo es que va más allá. Como le decían Edgar Morin, que es el autor del pensamiento complejo en los 7 saberes universales, habla de un pensamiento mucho más allá de lo que generalmente enseñamos en las aulas, ¿no? Pero eso se logra, queridos colegas, esta 10ª orientación con la autonomía. Ustedes recuerden que la competencia 29, que la competencia 29 habla del desarrollo autónomo del estudiante, para que el estudiante sea capaz de autorregular su propio aprendizaje. Sea capaz de decir, muy bien, esto tengo, pero yo puedo seguir estudiando más allá, ¿no? Esa es la autorregulación. Muy bien. Y ahí tenemos, yo le recomiendo que lo lean. He traído algunas, como 2 ejemplos ahí de los dominios y competencias, ¿no? ¿Por qué es bueno conocer el marco de buen desempeño docente como parte introductoria antes de tener como base para acudir a responder ya a la casuística? Es que si no tenemos eso, no sabemos qué competencia y desempeños los profesores tenemos que desarrollar. Ahí están las orientaciones, ahí está lo que usted debe conocer, debe saber, debe aportar a la institución, a sus estudiantes para el aprendizaje, para la enseñanza, ¿ya? Y también cómo apoya a la gestión, ojo, también a la gestión educativa. Y hay preguntas que vienen para la gestión educativa, ¿ya? O sea, el apoyo a la institucionalidad. Y en último, a la profesionalización, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque hacia la superación? Todo esto es bueno tenerlo en cuenta para el buen desempeño docente. Ahí está, creo que todo lo tiene. Pueden adquirirlo, lo pueden bajar de Google y leer un poco de eso. Sobre todo, me gustaría que lean los desempeños. Ya en el dominio 1, competencia 2 y los desempeños que tiene estos 4 desempeños importantes. Miren lo que dice la competencia 2. A ver, díganme si no forma parte del currículo nacional de educación básica, si no forma parte de nuestro trabajo. Planifica la enseñanza de forma colegiada, la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. ¿Me cuenta?
Entonces, eso es importante conocerlo, sí. Así iremos al examen con mucha mayor luz que nos ayude a ver las respuestas probables y marcarlos, ¿no? Y ahí tener el éxito, ¿no? Y ahí están las competencias y lo desempeño, ¿no? Contextualidad y diseño de la enseñanza, crea, selecciona y organiza diversos recursos para estudiantes. Ojo, acá está. De repente alguna de las preguntas habla de que el profesor es el que organiza. Si hay una respuesta en base, esa es, porque el profesor organiza los recursos a los estudiantes para hacer de soporte para el aprendizaje. El profesor diseña la evaluación sistemáticamente, permanente y formativa. Recuerden que la evaluación tiene como enfoque la formación del estudiante, ¿no? Y diseña la secuencia y estructura de sesiones. Es nuestro trabajo. Desde el propósito, el título, el propósito, la situación significativa, la secuencia didáctica y terminando con la evaluación, etcétera, todo ese proceso lo desarrollamos. Esa estructura de las sesiones lo dice el dominio 1, la competencia 2. Y su desempeño. Miren ustedes dónde está. Por eso yo le digo, lean. Si es posible, hoy mismo termina, o mañana, por la mañana, en un momento que sé que están trabajando, pueden ustedes leerlo eso, ¿no? Y ahí traigo otro ejemplo, la competencia 4. Conduce el proceso de la enseñanza, ¿no? Y ahí dice, desarrolla cuando corresponda a los contenidos teóricos disciplinares, que sean actualizados, sean rigurosos, sean comprensibles para los estudiantes. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo, reflexivo de los estudiantes, recursos tecnológicos. Y ahorita que hablamos del trabajo remoto, ¿no? Y maneja diversas estrategias pedagógicas. Entonces, y de manera individualizada y con atención a los niños. Bueno, si no hay en sus aulas niños o estudiantes con necesidades educativas especiales, bueno, no está enfocada ahí, pero sí a los estudiantes que nosotros tenemos en clase. ¿Se dan cuenta? Entonces, este marco introductorio, ahí otro, podemos la competencia 8. Esto tiene relación ya con el campo profesional. Este dominio 4 habla de la competencia en desempeños sobre la experiencia institucional, la práctica pedagógica de usted y el aprendizaje continuo de nosotros, que debemos seguir estudiando. No basta quedarnos en el bachillerato, de repente hacer una maestría, un doctorado o más allá. Pero aun cuando no tenga de repente esa capacidad para lograr eso, pero al menos siempre debe estar constantemente leyendo, constantemente innovando, constantemente siendo creativo en sus sesiones para que los chicos estén motivados, no repetir la sesión de aprendizaje sin. Eso puede venir en las preguntas, por eso mi enfoque en eso, ¿no? No es que le estoy dando aquí, viene a traer a leer lo que de repente ya conocemos, sino que yo les digo que esto va a venir en las posibles respuestas y si usted dice, esto es lo que busca, esto lo he leído, esto está en el marco de su... es mi trabajo, esta es la respuesta. ¿Correcto? A eso me refiero. Muy bien. Y ahí vamos a la primera pregunta, que creo que todos están buscando ya para poder empezar la casuística, ¿no? Quisiera que presten mucha importancia a estas y vamos a ver esto. Miren, lo voy a leer. Es ciencia y tecnología. Esta es una pregunta que ha venido, por si acaso, ¿no? Ha venido. Les voy a leer. Dice ya es casuística. Como parte de una unidad de aprendizaje sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integrada, un docente solicita a sus estudiantes que representen el sistema digestivo. Recuerden que el sistema digestivo es uno de los 4 o 5 sistemas que tenemos, importantes y que debemos conocer en biología. Y no necesariamente en nuestra área, también en otras áreas, ¿no? Porque forma parte de nuestro cuerpo. A continuación, muestra la presentación realizada por uno de sus estudiantes. Un estudiante ha hecho este diseño, ¿sí? ¿Sí? Y les voy a poner, ha puesto la boca, la faringe, la laringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Ese es un estudiante que ha hecho este dibujo. Ahora nos pregunta, ¿cuál de los siguientes es uno de los errores? Miren, y viene subrayado. Yo no le he puesto ese subrayado por si acaso. Ya viene subrayado. Entonces, ¿por qué? Porque resaltar esa o renombrar esa parte es que nuestro cerebro se dirige acá. La neurociencia te dice que te motiva de inmediatamente.
deja de todo el lado el resto que no está subrayado y la mirada va hacia el centro de lo que es uno de los errores. Entonces, acá hay un error. Número 1, hay un error. No voy a leer eso, simplemente un error. Ahora que este no pertenece, no tienen todas sus partes, ¿se dan cuenta? Que no hay todas sus partes aquí, no nos interesa eso. ¿Sí? Errores. Quiere decir que aquí hay algo que se ha olvidado, algo equivocado, o hay uno de los órganos que no le corresponde. Por ahí vamos, ¿no? Uno de los errores. Muy bien. Veamos la primera, y ustedes me van a dar las respuestas que ya lo están viendo. Creer que la faringe es un órgano del sistema digestivo. Ojo, creer que la faringe es un órgano del sistema digestivo. Pregunta, ¿la faringe es un órgano del sistema digestivo? ¿Qué me dicen? A ver, alguien al menos por conocimiento general, no necesariamente del área de ciencia y tecnología. Pero si lo hay, colegas, abran su audio y me dicen, profesor, la faringe sí es un órgano. Dígame. No. No es un órgano. No, dígalo con toda seguridad, hay que tener aplomo. No es un órgano. Que la faringe no es un órgano del sistema. Ya. O sea, para usted, la faringe... No es un órgano. Por lo tanto, para no usted... es un órgano del sistema digestivo. Ya, entonces la faringe sería el error. ¿De acuerdo a usted? ¿Correcto? A ver, el análisis de las preguntas es fundamental para dar la respuesta. Dice, la faringe es un órgano del sistema digestivo y usted nos dice que no. Al decir que no, entonces uno de los errores sería eso. Muy bien, sigo leyendo. ¿Ya? A veces no hay que apresurar, hay que marcarlo, digamos, como que esta es, ¿no? Muy bien. No identificar las glándulas anexas como parte del sistema digestivo. O sea que aquí no está la glándula anexa. Las glándulas anexas son aquellas que van a los costados, ¿verdad? Las submaxilares, las sublinguales y las maxilares. O sea, lo que forman parte en la garganta son aquellos que sufrimos la amigdalitis, etcétera. Sí, acá, ¿no? Las amígdalas. No está acá. Si decimos que no ha identificado las glándulas anexas como parte del sistema digestivo, esa sería la respuesta, ¿correcto? ¿Sí? Pregunto, ¿las glándulas anexas como parte del sistema, forma o no forma parte? ¿Qué me dicen? ¿Forma parte del sistema digestivo las glándulas anexas, las amígdalas, las sublinguales, las submaxilares? ¿Son o no son parte del sistema digestivo? ¿Qué nos dicen? A ver. ¿Qué nos dicen? Si dicen que sí forman parte y acá dice no, la respuesta sería la B. ¿Está correcto? Luego la analizamos. Hay dudas, miren, hay dudas. Y la C, no representar la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Bueno, el intestino delgado está acá, y el intestino grueso está ahí. Sí está conectado. O sea, vuelvo a dar el tip general. Hay una respuesta que está inservible. Es una respuesta de las tres que no sirve. Máxime me gustaría, ese es el tip que más, siempre en cada capacitación que le digo, detecten esa negativa. Ese es, o sea, si yo soy de ciencia y tecnología, porque estoy enfocado a ello, yo elimino una de ellas, que sería la más sencilla, y me quedo con dos. No representar la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Si yo lo veo, acá está el intestino delgado y está el intestino grueso. Esa C no va, por lo tanto lo elimino. Porque sí está, pues, intestino delgado está acá, el intestino grueso está acá y ahí está conectado, ¿sí? Entonces, la respuesta C es negativa. Eso es lo primero que quiero que se enfoquen. Así como aquí está muy sencilla, justamente le he traído como casuística 1 sencilla, pues si no comenzamos a sentirnos mal, no siempre hay que comenzar de lo menos complejo a lo más complejo, haciendo uso de la orientación pedagógica. Entonces la C, de hecho, está fuera de foco. Y nos quedamos con la 2, con la que decía el colega que la respuesta sería la A, porque la faringe no es un órgano del sistema digestivo. Alguien que le diga lo contrario al profesor, a nuestro colega, que dice que la faringe no es un órgano del sistema digestivo y nos diga que sí es un órgano del sistema digestivo,
para originar ahí un pequeño debate? ¿Alguien en la sala? Hay un colega que ha dicho que la faringe no es un órgano del sistema digestivo. Me gustaría que nuestro colega que ha dicho que la faringe no es un órgano del sistema digestivo, por lo tanto la respuesta sería la A, que nos diga a qué sistema pertenece la faringe. Que nos diga, por favor. ¿Sí? A ver que nos diga. Porque si no es del sistema digestivo, tendría que formar parte del sistema respiratorio. Ojo, muy en cuenta eso. Y es cierto que la faringe es un órgano del sistema respiratorio. ¿Qué dicen, colegas? A ver, ¿alguien? ¿Qué nos dicen? A ver, Domingo. O Fer Milagrito. ¿Qué nos dice? Muy bien. Yo soy del área de ciencia y tecnología, me formé en eso, pero tengo otras áreas. Yo ya sabría la respuesta, pero voy a la parte sustentatoria. ¿Alguien puede dar la respuesta? A ver, de repente alguien. Sí, A ver, Domingo, hable nomás con confianza. Domingo, ¿tiene usted la respuesta? Ya eliminamos C, nos quedamos con A y B. No sé si yo no le he visto bien, si usted es el que ha señalado que la faringe no es un órgano del sistema digestivo, ¿es verdad eso? A ver. ya, mira, si bien es cierto, la faringe viene a ser parte del sistema respiratorio, pero también está anexado. Mira, Correcto. aquí hay un tema, que es que la faringe también es parte del sistema respiratorio, pero también Ah, está anexado al tema digestivo. correcto. Pero recuerde usted, querido Entonces colega, ahí hay que una combinación, solamente, tiene correcto, doble función. solamente hay una pequeña parte de la faringe, que es la orofaringe, que sirve para hablar y además también por ahí pasan los alimentos. Recuerde que después de la boca viene la faringe, después de la faringe viene el estómago ya, perdón, el esófago, y después del esófago viene el estómago. ¿Estamos de acuerdo? El esófago, Claro, pues el esófago forma parte del tubo largo ese, ¿no? correcto. Primero en la boca, ¿correcto? Luego viene la faringe, La pero ahí están las glándulas anexas. Las glándulas anexas son más graves porque ahí faringe, envuelven el bolo alimenticio. ¿Se acuerda esa famosa en primaria nos han enseñado? ¿Quién hace el bolo alimenticio? Las glándulas maxilares son maxilares, mezclan la famosa bolo alimenticio, que lo embadurna como una especie pegajosa. ¿Se acuerda eso? Nos enseñaron en primaria, creo que a todos. Entonces las glándulas anexas no están ahí, o sí están. Esa ya nos lleva a la respuesta B, pero la faringe sí es un órgano del sistema digestivo. Sí es un órgano. Hay una parte que es la orofaringe, porque tiene tres partes, la rinofaringe, la laringefaringe y a ver, orofaringe, la rinofaringe con la nariz, la orofaringe con las cuerdas vocales de la laringe y la faringe laringe. Bueno, eso ya son estudios superiores, por supuesto, pero ahí están ubicados. Pero las glándulas anexas no las veo acá. En el dibujo, en el esquema no está. Por lo tanto, la respuesta sería la B, pero vamos a ver la parte. Ahora, para el colega Domingo, la faringe sí es un órgano del sistema digestivo. Sí, porque después de la boca, usted engulle un pan, inmediatamente lo mastica, también pasa es a la parte del sistema glándula. respiratorio. Claro, claro, también hay una parte del sistema respiratorio, pero no es totalmente sistema respiratorio. Recuerden que cuando uno está hablando y está comiendo, abre la laringe para hablar, porque la laringe, sí hay una pequeña parte que pertenece al sistema respiratorio, ¿correcto? Pero cuando uno está comiendo y a la vez va a hablar, se abre como una lengüita y de la faringe que debía ir al tubo del esófago, ocurre que en ese momento va a pasar a la laringe y puede ser peligrosísimo. Ahí donde tenemos que el alimento lo eliminamos fuerza, hay una pequeña repulsión. ¿Correcto? ¿Es correcto eso? Por Entonces, favor. Dígame, le escucho.
Diríamos que el error es que el alumno no lo muestra como anexo a la faringe, debe haberlo puesto Claro, como anexo. no están las Entonces, glándulas. el error está en que no lo Claro, especifica que es no una está acá. glándula anexa. Claro, porque dice, representen el sistema digestivo. O sea, el sistema digestivo debe estar completo, ¿no? Acá. Y ahí vemos que están la boca, la faringe, la laringe, pero no están las glándulas anexas, no están las maxilares, las submaxilares, las linguales, las que hacen que el pan o la comida lo envuelve en una sustancia lechosa, que cuando usted quiere, ¿no? Bueno, suena asqueroso, pero quiere regurgirlo, inmediatamente sale todo Claro. pegajoso, ¿verdad? Ese es la glándula, esas forman parte del sistema digestivo, porque son las que envuelven al bolo a la comida. Y luego ya pasa por la faringe, el esófago, desciende al estómago y sigue su camino, ¿correcto? Entonces, la respuesta correcta es no identificar la glándula, pero veamos. Ahí está el aparato digestivo. ¿Se dan cuenta? Ahí lo ven ya en una maqueta tal como lo han hecho. ¿Ah? No estoy trayendo una maqueta que digamos, profesor, pero que nos está poniendo una maqueta que es ya para secundaria superior, al superior, no. Ahí está la boca, ahí están las glándulas salivales, está el esófago, ¿no? Y lo que ha hecho ahí, ¿no? Lo que ha hecho ahí es que falta las glándulas salivales que deberían estar, ¿correcto? El hígado, ya son partes que ya podemos verlo más adelante. Muy bien, la respuesta entonces está ahí. Veamos la 2. Sí, veamos la 2. La voy a leer para que ustedes, porque es para arte y cultura. Si hay profesores de arte, correcto, están ahí, pero también digamos, por cultura general. Durante el trabajo en el taller, la docente de arte escucha que Leticia le dice a Marcela: ya estoy cansada de que siempre hagas lo mismo. Ya me tienes harta, por eso nadie quiere juntarse conmigo. Antes lo que Marcela... No lo ha puesto, no lo ha graficado el hígado, el apéndice y el plano. Sí, pues, pero dice, ¿cuál es el error del estudiante de lo que está presentando nada más? No, claro, también podía ser el hígado, también glándulas anexas, pero se refiere, a ver, vamos al anterior. ¿Cuál es el error? Sí. El error es Claro, que se refiere... no le han mostrado las glándulas anexas. Claro, no identificar las glándulas anexas como parte del sistema digestivo. El trabajo en el taller, la docente de arte escucha que la Leticia le dice a Marcela: ya estoy cansada de que siempre haga lo mismo. Ya me tienes harto, por eso nadie quiere jugar contigo. Marcela se pone muy... Dice, ante lo que Marcela se pone muy molesta. ¿Cómo debería actuar la docente en ese momento? Acá quiero que por favor recuerden lo que le hemos dicho. ¿Sí? Este es el comportamiento típico en un aula. Mire, está en arte. Esta es pregunta del Minedu. No es que yo lo haya creado. Yo lo he traído para demostrar que en varias de las áreas, si no en todas, viene el comportamiento del alumno, qué es lo que se debe hacer. Recuerde que eso forma parte del marco de buen desempeño docente. A eso me refiero. Muy bien. Dice, vuelvo a leer, durante el trabajo en el taller, la docente de arte escucha que Leticia le dice a Marcela: ya estoy cansado de que siempre haga lo mismo, ya me tienes harta, por eso nadie quiere juntarse contigo. Ante lo que Marcela se pone muy molesta, le molesta que le digan eso. ¿Cómo debería actuar la docente en ese momento? Mire, ya le hemos dicho cómo debe actuar, no es punitivo, no es sancionador, no, nada de eso. Detener las actividades de la sesión, dirigirse en voz alta a todos los estudiantes y narrar brevemente lo que acaba de ocurrir entre sus compañeras, dejándoles claro que cualquier tipo de agresión es inaceptable en la IE, para generar actitudes de solidaridad con Marcela y promover la autorregulación de la conducta del ética. ¿Qué nos dice a eso que digo en la sala? Quiero escuchar. Esa respuesta la debemos considerar o la deberíamos de eliminar. Dirigirse en voz alta. Yo lo subrayaría eso. Y que cualquier tipo de agresión es inaceptable. Esa ya es la clave. Mi estimado Domingo, ¿cuál es? O alguien, otro participante, que dice, está sencillísima esa respuesta. ¿Eso es lo correcto?
que debe ser un docente o una docente? ¿O no es lo correcto? No se vaya a la parte perceptiva, váyase a la parte que señala la función de un docente. Le hemos dicho diálogo, que propicie cambios para mejora, que no es punitivo, no se puede llamar la atención, no puede usted gritarle a nadie, eso ya olvides. Entonces, queridos colegas, ¿eliminamos o está bien la respuesta A? A ver, participe. Pueden abrir su micrófono. Le voy a leer la respuesta B, lo dejamos ahí. Acercarse a los estudiantes y propiciar un diálogo para identificar el motivo de la agresión. ¿Sí? Diálogo. ¿Sí? Por ahí está, ¿no? Está. No estoy diciendo que sea. Analizar la reacción de Leticia y cómo se sintieron ambas y las consecuencias que tiene este tipo de comportamiento para todos. Recuerden que están en un salón de clase y lo que hagan unos le va a afectar a los demás. Luego pedirles que propongan ellos, no ella. No, luego le dice, yo inmediatamente voy a buscar al auxiliar, voy a ir al director. No, no, no. Dice, luego le pide a ellos que propongan formas de mejorar su relación y que se comprometan a no volver a agredir. Ahí está el compromiso. Por si acaso, el Ministerio de Educación, cuando publica los resultados, mejor dicho, no resultados, sino la forma como deberíamos enfrentar el conflicto en los estudiantes, se llama resolución de conflictos, propone diálogo, reflexión y compromiso. Anoten, anoten, queridos colegas, diálogo, reflexión, compromiso. Si no hay compromiso para cambiar de actitud, no puede haber solución. ¿Correcto? Si lo anotaron, excelente. ¿Lo vemos las tres en la B? Sí. Acercarse al estudiante y propiciar un diálogo, ahí está el diálogo. Analizar la reacción y cómo sintieron ambas, qué tiene este tipo de comportamiento para todos. Hay una reflexión ahí, que reflexionen entre ellas. Y luego pedir que propongan formas de mejorar y que se comprometan a no volver a agredir. ¿Están las tres? ¿Correcto? Veamos la C. Porque como son tan parecidas dos respuestas, pudiera estar también en la C con más profundidad, etc. Llamar a Leticia fuera del aula para hablarle en privado y pedirle que identifique qué norma de convivencia no ha cumplido y aplicarle la sanción. Querido colega, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la? La B. De frente. La B. Primero, como usted dice, en la A estamos prohibidos, no se trata de gritar para poder tener la atención del alumnado. Y en la C está totalmente prohibido las sanciones. Entonces, si no puedes gritar y tampoco sancionar, entonces están descartadas las dos primeras. Y la B imparte el diálogo, la armonía, la solución de problemas. La reflexión y el compromiso. En conjunto, entonces definitivamente sería la B. El ministerio lo señala, mi estimado, anoten, le digo, anoten. Esto es muy sencillo, tiene que venir eso en cualquier respuesta del ministerio, gracias. Entonces, porque eso es un aspecto de solución de problemas, solución de conflicto. Y ahí tenemos el manejo de conflicto. ¿Cómo se maneja el conflicto? El conflicto no es en sí ni positivo ni negativo, por si acaso, ¿eh? Depende de cómo lo enfrentemos. Si el conflicto que originó Marcela, al no estar de acuerdo con lo que le decía su compañera, supongamos, haya terminado en una gresca, es porque la profesora no le dio solución. Ya, en sí el conflicto no es positivo ni negativo. El conflicto puede ser inclusive para la solución de problemas como lo ha hecho la profesora en la respuesta B. Ya, por favor. Generalmente pensamos que el conflicto siempre es negativo. No, ayuda en este caso a morigerar, ¿no? A apaciguar y sobre todo a cambiar de actitud y sobre todo al compromiso, ¿no? Le dice a Marcela, tienes que comprometerte a que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Tiene su parte positiva el conflicto. Muy bien, dice, el conflicto en sí no puede ser negativo. ¿Crees
ayuda a crecer a nivel personal y grupal, ayuda a superar problemas, ¿lo hizo esto? Sí. Sienta las bases para enfrentar nuevos retos y desafíos personales y comunitarios. Sí, ahí está el compromiso, esos son los nuevos retos. E inclusive, queridos colegas, cuando les han evaluado en la ficha Simon o el monitoreo que hacen en los colegios, al final, ¿qué le dicen? ¿A qué se comprometen, verdad? Claro, no estamos hablando de conflicto, pero el compromiso siempre es bueno para superar dificultades o para mejorar aún más. Que los problemas no queden sin resolverse. Ojo, un conflicto sin resolución es un conflicto negativo, por si acaso. Un problema que no se resuelve puede convertirse en causante de un malestar físico y mental. Recuerden, si no actúa la profesora, lo que podría ser que ellas lleguen fuera del aula a pelearse, ¿correcto? Porque se mantiene, no dio solución. En lugar de suponer, dice, en lugar de suponer, mejor preguntar. En lugar de sermonear, mejor escuchar con atención plena. En lugar de juzgar, mejor comprender. Y en vez de criticar, mejor nos ponemos en los zapatos de empatía. Y finalmente, lo que marca la respuesta es compromiso de cambio de los involucrados en el conflicto. Compromiso de cambio. Tiene que cambiarse. Eso lo señala el Ministerio de Educación. Muy bien. Esperamos que estén tomando en cuenta. Al final se les va a dar esta diapositiva, ya lo solicita. Ahí es mía. 3. Una sesión de aprendizaje. En una sesión de aprendizaje, la docente les muestra a los estudiantes las siguientes imágenes y les pregunta, ¿son estas obras de arte? ¿Y por qué? Bueno, ahí vemos una especie de carretilla con una rueda. Luego vemos una, no sé, creo que es un sofá. No está apareciendo la imagen. Sí, sí. ¿Lo ven o quieren que lo amplíe? Disculpa, no aparece la imagen. No aparece la imagen. No está apareciendo la imagen, por favor. A ver, vamos a ver a compartir de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Lo voy a dejar ahí nomás medianamente. Espérese un momentito. ¿Aparece ahí? Vamos a ver. El problema es que... ¿Ahí la pueden notar? Colegas, ¿lo pueden notar ahí? Aún no. No. Qué raro, porque acá estoy compartiendo pantalla. Está compartiendo pantalla y de repente tiene algo ahí. A ver el resto que se pronuncie. Porque yo sí lo noto, querido colega. Sí, yo lo noto acá, pero a ver si alguien que me diga. ¿Sí lo nota? A ver, ¿se nota la diapositiva en pequeña al menos, pero se nota? ¿Sí? ¿Algún colega? A ver. Ahora sí. Sí, ¿no? Correcto. Ya se activó tus diapositivas. Sí, ya, listo. Ahí voy a poner no en tamaño grande porque sé que ahí parece que hay un problema. A ver, voy a leerle para que tengan en cuenta, ¿sí? A ver. En una reunión de aprendizaje, la docente les muestra a los estudiantes las siguientes imágenes. Acá hay un invento, por ejemplo, de una carretilla, creo que es para moler algo. Luego hay un sillón con una alfombra. Y luego hay una rueda en un taburete, en una especie de silla de 3 pies o de 4 pies, bueno, ahí están. Y luego dice, ya claro, los estudiantes le dan diversas respuestas, pero muchos opinan que los objetos mostrados no son obras de arte. Ojo, muchas respuestas, pero hay algunos que dicen que no son obras de arte. Al preguntarles por qué, algunos responden que porque carecen de belleza y otros alegan que cualquier persona podría hacer este tipo de trabajo sin necesidad de ser un artista. A continuación, la docente le comenta a los estudiantes que las imágenes corresponden a las obras de arte muy conocidas
y les indican en qué museo se encuentran cada una inclusive. No sé si ampliarlo lo podrían ver. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver la diapositiva o no? Dígame. Dígame, amigo Domingo. Sí, ¿Puede? estamos. Dígame. Sí, se lo está mirando, profesor. Ahí está Sí, más lo grande. estamos mirando. Listo. Le leo de Sí, nuevo. Entonces, es visible las tres imágenes. ya. Los estudiantes le dan diversas respuestas, pero muchos opinan que los objetos mostrados no son obras de arte. Al preguntarles por qué, algunos responden que carecen de belleza, ¿ya? Y otros alegan que cualquier persona podría hacer este tipo de trabajo, sin necesidad de ser un artista. A continuación, la docente le comenta a los estudiantes que las imágenes corresponden a obras de arte muy conocidas y les indica en qué museo se encuentra cada uno inclusive. ¿Qué proceso de aprendizaje busca promover la docente con esta actividad? ¿Qué es lo que busca promover? ¿Ah? ¿Qué es lo que busca promover ella? A, metacognición. B, transferencia. C, conflicto cognitivo. A ver. ¿Es para desarrollar la metacognición? ¿Es para que hagan transferencia del conocimiento? ¿O es un conflicto cognitivo? La profesora les ha transferido esto, ¿no? ¿Qué dicen? La respuesta es obvia, pero me gustaría que lo señalen. Les presenta las imágenes, les dice que observen, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Son estas obras de arte y por qué? Los estudiantes, muchos de ellos dicen que no, que es muy sencillo, que cualquiera lo puede hacer y que ese tipo de trabajo no necesariamente es de un trabajo de artista. La docente les dice que no es así, que estas son obras de arte, inclusive les dice en qué museo están a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué proceso de aprendizaje busca promover la docente con esta actividad? Supone que es para abrir una sesión. A ver, ¿a cuál se refiere? A ver. Si fuera metacognición, ¿qué significa metacognición? Es lograr que el estudiante desarrolle de una clase más de lo que ya conocen, o sea, promover aquel aprendizaje superior al que se ha dado en clase, ¿no? Entonces yo creo que señalarles estos para que luego lo digan, podría ser una metacognición, ¿no? O sea, han trabajado sobre obras de arte de repente y les muestran y quiere que en ellos vean a ver si hay ahí algo más que ellos puedan desarrollar, pero con la respuesta no me parece tanto, ¿no? Transferencia del conocimiento es como parecido al anterior, pero dejarle un trabajo para que lo hagan en su casa o para que, aparte de la sesión desarrollada, le esté diciendo a ellos, a ver, díganme ustedes qué representan estas obras de arte. Y el conflicto cognitivo, que es aquello que el profesor quiere saber y que necesariamente los mueve a ellos, a los estudiantes, con algo que no han visto, con algo que su mente normal, o sea, no normal, sino sus conocimientos previos no están para ello, ¿no? Lo ha desequilibrado totalmente y dicen, ¿cómo va a ser una carretilla ahí con una rueda? Y luego lo otro acá que está con papeles y una rueda encima de un taburete, no entiendo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Lo está desequilibrando de repente, de repente. ¿Cuál sería la respuesta, mis estimados, de acuerdo al proceso de aprendizaje? Porque es un proceso que está buscando la profesora. Si la profesora está buscando que los estudiantes se realimenten más de los conocimientos dados, que logren una metacognición, es porque ya esta clase lo ha desarrollado la profesora. Si hay una transferencia de conocimiento, es qué es lo que puedes hacer más adelante de la tarea. Es la tarea que le decimos a los chicos, vayan a su casa y busquen eso. Pero ya no, porque ya le está dando. Y el conflicto cognitivo es aquello que quiere desequilibrar el conocimiento para entregarles un nuevo conocimiento, ¿no? En algo que ellos desconocen. Y hay algo ahí, unas preguntas que los chicos están respondiendo y que puede llevarle a la respuesta correcta, ¿no? Cuando dicen que no son, cuando uno habla de que no es, por ahí estaría la respuesta. A ver, les dejo. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería?
A ver, queridos colegas, ¿cuál sería exactamente? ¿Qué dicen? Con los saberes previos que ustedes tienen, justamente acudiendo a un proceso. Sin adivinar. ¿Hay una respuesta posible? ¿Qué es lo que está buscando la profesora aquí? Están llegando, están mostrando de que no tienen tanto conocimiento sobre lo que muestra la figura Excelente. en la profundidad. Muy bien. Y Al a eso negar, se están dando la respuesta, sería el conflicto cognitivo, la C. Claro, Porque la docente, negación. la C, Gracias, porque la amigo. docente eso es lo Para que está los que están. buscando, querer saber Excelente, cuánto maestro han Jones. comprendido del arte Excelente. y si ellos encuentran el arte, que realmente hay arte. Listo. Una negación de un conocimiento que quiera adquirir es prácticamente te da la respuesta. Ellos dicen no son obras de arte. ¿Correcto? Están negando lo que es, y prácticamente es porque desconocen. Gracias, mi estimado amigo. Eso apúntenlo. Si usted habla de negación, prácticamente la respuesta es conflicto cognitivo. Un punto más para usted, amigo. Excelente. Vamos a ver ahora sí. Y ahí están los procesos. Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento de la información, reflexión sobre el aprendizaje y evaluación. La metacognición ya no forma parte de un proceso pedagógico, por si acaso. Ya no forma parte. ¿Se acuerdan que antes se hablaba de la metacognición? La transferencia tampoco forma parte de un proceso. Ya no. Ya no hay el famoso, trabajo para la casa, ¿no? Porque se ha demostrado que no necesariamente el estudiante lo hace. Si aún en clase no lo está haciendo y que sea como tarea y que eso denote una calificación, no se puede, ya no resulta. Eso resultó en estos tiempos, cuando nos daban 20, 50 ejercicios para traerlo otro día y el profesor ni lo revisaba y nos calificaba. Así de simple. Son procesos recurrentes, o sea, se presentan en cualquier momento y no tienen categoría de momento fijo. Lo puedo aplicar al inicio, en la secuencia didáctica, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, ¿correcto? Muy bien, mi estimado, es conflicto cognitivo, porque no conocen, no tienen conocimiento, por eso muchos niegan que sea obra de arte. Muy bien. Veamos algunas preguntitas más para el cierre ya. Recuerden que hoy es primer día, ya a partir de mañana va a ser pura casos y casuística. ¿Cuál de las siguientes es una variable control de la indagación realizada? O sea, cuando habla de relación de una investigación. ¿Cuál de las siguientes es una variable control de la indagación? O sea, de la investigación. Indagación, investigación realizada. Cuando usted realiza una investigación, ¿cuál es la variable de control? Veamos en las tres respuestas. Dice los días de conteo, el nivel de radiación y el tiempo de exposición a radiación. O sea, aquí lo que nos está diciendo a nosotros es qué variable sería la de control, entendiendo que cuántas variables hay. Aquí recuerden que estamos en secundaria, recuerden que mínimamente hemos hecho nuestra tesis, mínimamente hemos hecho investigación en matemáticas. Por si acaso la investigación, la indagación no necesariamente de ciencia y tecnología, está en todos los campos. Cuando usted en ciencias sociales hace una indagación sobre la cultura imaginemos pues en el lugar que están, no sé, en San Martín, en Cuela, o algún resto histórico, etcétera, ahí hay una indagación. ¿Qué es una investigación? Que es la búsqueda de la información para llegar a una verdad. Y cuando hacemos investigación, estamos haciendo justamente pruebas o niveles de variables, ¿no? Medimos variables. Si se da A, se da B. Si hay una causa, hay un efecto. Hace mucho calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un sol radiante. Tengo mucho frío, variable A, variable independiente. ¿Por qué? Porque ha bajado la temperatura. O nos encontramos en el polo norte, ¿no? Entonces tenemos variable independiente, tenemos variable de control y otros tipos de variables.
Cuando dice los días de conteo, el nivel de radiación y el tiempo de exposición a la radiación, por si acaso, los tres nos están señalando el calor, ¿correcto? Entonces, podemos suponer, es una pregunta de Minedo, podemos suponer que se habla sobre el manejo de, no sé, de una exposición al sol y que quiere ver cuánto de radiación le está cayendo a un cierto, ¿no? Están experimentando, pero lo que quieren ellos saber, a quién se le considera dentro de esas tres posibles variables, cuál sería la variable de control entre las tres. O sea, las tres son variables, ¿eh? O subvariables. Pero lo que nos están diciendo, cuál de ellas sería la de control. O sea, la que, si usted controla eso, se modifica el resto. ¿Eh? Variable de control. Por ejemplo, en el coronavirus, hay una variable independiente, el sujeto que se contagia y lo que produce el contagio, que es la muerte. Pero hay una variable de control. ¿Cuál es esa variable de control? La que tenemos ahorita todos. Y gracias a Dios que termine. ¿Cuál sería, mi estimado Domingo? ¿Cuál sería la variable de control? Produce la pandemia, produce muerte. La COVID es una variable, la enfermedad, el contagio. Y la muerte sería el resultado, el efecto del contagio. ¿Cuál es la que mide el control? Para que baje, suba o se termine. ¿Cuál sería? La vacuna, ¿correcto? La vacuna es la variable de control. Si ponemos en realidades. Ahora, aquí, ¿cuál sería? Con eso ya saben ustedes. Yo sé que lo van a hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál de las tres? Acá no estoy diciendo que es negativo, simplemente ¿cuál sería? Se supone que es una exposición de un trabajo con el sol, no con una fuerte radiación. Puede ser de repente sometido a rayos ultravioleta, qué sé yo. ¿Cuál sería, mi estimado? Está sencillito. No me defrauden. ¿De qué va a depender la radiación? Variable de control. Del tiempo. El tiempo, el tiempo de exposición, más exposición, el nivel de radiación que aumenta. Menos tiempo de exposición, el nivel de radiación disminuye. Ya, el tiempo, lo planteo el tiempo porque el tiempo no tiene límite. Los días, el días de conteo puede ser 3, 4, 5, pero el tiempo puede ser 1 año, 10 años, 20 años. No pero tiene si límite, el tiempo de exposición a la radiación. Excelente, pero si usted lo plantea como es un cuerpo que está expuesto a la radiación, ¿cuál es la que va a elevar el nivel de radiación? Si hay un cuerpo, si usted se expone al sol, la variable de control es el tiempo. Si usted se expone más le afecta la radiación, ¿correcto? Si usted se expone menos al sol... Me voy a hacer más negrito. Si es menos... Por ahí está la respuesta. Claro. Entonces, y de estas preguntas vienen por colegas. Eso, la palabra el tiempo, profesor, porque el tiempo puede ser 10 minutos, un día, claro, un año. Va a depender de la exposición. Días. Va a depender Hay una limitante. de la exposición. Tiempo es ilimitado. Ojo, pero alguien diría, aquí pongo de nuevo, quiero ser el abogado del diablo. Diría, pero ¿y los días? Yo puedo contar, no. No dice los días de exposición, miren, ¿ah? Pero ¿qué pasa si diría los días de exposición? Cambia todo. Y ahí sí sería una pregunta, una respuesta ambigua porque habría dos posibles, la A y la C. Pero dice días de conteo nomás cuando usted marca, ¿no? Usted como investigador marca un día, 2 días, 3 días, ¿sí o no? ¿Se da cuenta, mi estimado? Pero si diría los días de exposición a la radiación, sería de control también, ¿correcto? Porque ahí va a depender. Menos días, menos nivel de radiación. Más días, mayor. Pero dice días de conteo. Pero ¿por qué lo colocan ahí? ¿Por qué cree que lo colocan los días de conteo? La mayoría se ha ido por eso. Día de conteo, más días, ya, pum, ¿ya? Es para confundir. El ministerio no te la pone fácil, querido colega. No te la pone fácil, te la pone difícil. Por lo tanto, debes contar aquí, tener en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Días de conteo, o sea, que puedes poner rayas. Un investigador pone, hay 5 días, 6 días, 7 días, pero no dice días de exposición. Sería diferente. A ver, un día de exposición, el nivel aumenta 2 días, 3 días. A mayor día de exposición, aumenta. A menor día de exposición, disminuye. Ese sería variable de control. Pero no la ponen porque sería pues una contradicción.
Muy bien. No sé si nos da una más y ahí nos quedamos. Ah, ya, para ver. Tipo de variables. Las variables pueden ser dependiente, independiente, de control, moderadas o extrañas. En investigación se utilizan dependiente, independiente, sea no experimental, experimental, cuasi experimental, de tipo descriptivo, causal, de diseño, no lo que sea. Siempre hay una dependiente y una independiente. La dependiente es el factor que se observa y que de alguna manera se va a determinar el efecto de la variable independiente. Y la independiente es o sea, puede ser el fenómeno, cuerpo, característico, ¿verdad? Que se supone es la causa. Si aumenta la radiación solar, aumenta. Si aumenta si es muy peligrosa la variable Omicron, ¿no? De la COVID, va a haber mayor, el efecto que va a producir va a ser mayor, ¿no? O sea, mayor, más muertes, ¿no? Y ojalá no sucede eso con la COVID, ¿no? Con este nuevo variante Omicron. Ya no sabemos si vamos a llegar hasta letra Z. Estamos con toda la letra, mis estimados amigos. Ya estamos en la O de Omicron. Hemos pasado por la Delta, por todas las letras del abecedario, ¿no? No quiere irse esta enfermedad. Disculpen que está ocasionando tanta muerte. Entonces tenemos una dependiente y una independiente de control. Ahí está, miren, son como esos factores que son controlados por el investigador. Es de control. Usted es el control. Yo quiero ponerle más, de acuerdo a la pregunta anterior, quiero ponerle más días para ver si de repente, pues, este fenómeno aumenta o disminuye. O puedo hacer que disminuye los días de control. Entonces, para ver, entonces la radiación aumenta o disminuye de acuerdo al control que yo tenga sobre ese factor, ¿no? Moderadas, es un poco, casi no se trabaja este tipo de variables, ¿no? Porque son muy difíciles de predecir, ¿no? Ahí sí es para solamente ver la relación entre la independiente primaria y la variable dependiente. Acá tiene que ver una interviniente, bueno, yo le digo como investigador, ¿no? Pero las moderadas como que no se trabaja mucho en la ciencia. Las extrañas, bueno, el investigador no puede controlar directamente, pero que puede influir ustedes, sí. Por si acaso, en la COVID, en los primeros momentos, eran variables extrañas. ¿Se acuerdan que no sabíamos qué hacer? En el mundo no sabía qué hacer. En el año 2020 hubieron variables extrañas. Por eso que los investigadores comenzaron a averiguar que había una delta, había una más fuerte, una menos fuerte. Esas variables en un inicio se llamaron extrañas. No sabían determinarlo porque no había un control sobre ellas. Pero cuando ya comenzaron a controlarlos y luego aparece la vacuna, pero el control se debió también a la prevención. Ah, no, hay que usar mascarilla. Luego dijeron hay que usar protector facial. Hay que usar doble mascarilla. Ahora hay que usar una KN95. Hay que poner limpieza de los pies. ¿Qué tenía que ver que se limpien los zapatos? Eso era absurdo. Otro absurdo, es que habían variables extrañas, mis estimados, para comentar este tipo de variables. Eran extrañas y no estaban controladas por los científicos porque se les venía encima, eran cambios tan radicales, ¿no? Y dependían mucho de las políticas que se establecían en los países. Y las políticas tan absurdas en nuestro país, pues que salga primero un hombre y luego salga una mujer a hacer compras, fue absurdo. O ponernos 30 o 40 días en cuarentena también fue absurdo. Que lavar la ropa a cada momento que te vayas es absurdo. Todo era absurdo. ¿Por qué? Porque era algo raro. Eso me da un comentario un poco triste de lo que sucedió en nuestro país. Pero ahora estamos con una variable de control que es la vacuna, que esperamos que esto lo supere. Ahora están hablando de una tercera dosis, no necesariamente a los de 60, 65 años para adelante, sino también a todos y a todos en el mundo, porque se vienen tiempos peores. No sé si esta última variante que está desarrollando la Omicron no sea tan fuerte como la Delta en un momento, ¿no? La Delta ya se controló, miren ustedes. Y en el Perú, solamente creo que el norte sufrió esto, o Arequipa, ¿no? Y el resto del país no. Bueno, pues, colegas, es lo que quería traerles a ustedes. El día de mañana estaremos participando con otro colega de matemática, así que prepárense los matemáticos. También le he pedido que haga algo de otras áreas también. Conmigo de repente el viernes. Ya trabajamos pura casuística, pero por favor, me van leyendo algo de lo que le he dicho, ¿no? Eso es bueno para ustedes. Y enfóquese
en las respuestas está el secreto. Eliminen uno, quédese con dos, tengan conocimientos previos de lo que es todo el currículum nacional. Lean, por favor, el manual de desempeño docente, lean el buen desempeño docente, lean sobre todo, eso nomás, los dominios, los desempeños. Y ahí van a ver los desempeños. Y esos desempeños, que llega hasta el desempeño 38, 39, 40, que habla de la familia, 37, que habla de la profesionalización de usted, eso también vienen preguntas. Enfóquense eso, ya saben, creo que ya les he dicho, les he recomendado, cuando hay una cuestión en el aula de problemas con los estudiantes, ¿cuál es? Diálogo, reflexión, compromiso, palabras claves. ¿Sí? De mi parte, a nombre de ser mía, muchísimas gracias. Nos veremos hasta otra oportunidad.